Casi que costaba llegar, todos queríamos tener el libro firmado, una foto con él, así que yo creo que todos lo conocemos, pero bueno, por si hay algún despistado, él es pastor titular en la Iglesia Bautista Internacional, IBI, en República Dominicana, Santo Domingo, y bueno, como sabéis también es presidente, fundador y docente de Ministerios Integridad y Sabiduría, también médico de profesión, al igual que su esposa, Catherine, son médicos de profesión. Y en el área ministerial, bueno, él tiene una maestría que estudió en el Southern Baptist School of Biblical Studies y también posteriormente un doctorado ministerial en el Southern Baptist Theological Seminary, que tenemos por aquí el stand de ellos en esta tarde. También, no sé, supongo que muchos lo habéis visto a través de internet, de YouTube. Hay un programa de televisión que él coproducía, Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo, muy interesante, que recomiendo, podéis buscar por YouTube. Y bueno, también escritor de cantidad de libros, de los últimos así que recuerdo, de pastores y predicadores, el que me traje para que él me firmase. Renueva tu mente, un excelente libro. Ética cristiana, cómo navegar en tiempos turbulentos. O el último, que creo que es Hasta que ruja el león, firmes en la batalla por la verdad. Así que quiero invitarte, hermano, a que pases aquí adelante y dejo este lugar para que puedas exponernos las palabras. Que el Señor nos hable a través de Dios. Amén. Así bueno, y la oportunidad de poder hablar tu palabra en tu nombre para tu gloria. Como acabamos de cantar, nosotros vinimos para que tú nos hables. Si tú no fueras a hablarnos, pudiéramos irnos a la casa en este momento, Dios. De manera que nosotros te pedimos que afine nuestros oídos de tal forma que podamos escuchar exactamente aquello para lo cual tú nos trajiste. Señor, el tema de este momento y de mañana es pesado porque estamos hablando de algo que hemos hablado, hemos llamado el eclipse de Dios en nuestra generación, y es como imposible pensar que tú puedas ser eclipsado, y sin embargo de alguna manera eso es como se percibe en nuestros tiempos. De manera que yo te pido que tú seas con el predicador, que tú le des las palabras que él necesita, que tú le sostenga, que tú le guíes, que tú le guardes, que no permita que él se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de lo que es la plomada de tu palabra, y que nosotros podamos irnos de aquí de una forma mucho más entendidos en los tiempos, pero al mismo tiempo mucho más decididos a vivir estos tiempos. Para tu gloria en tu verdad. Llénanos y danos lo que no tenemos para hacer lo que no podemos. En Cristo Jesús. Amén. Yo si puedo quitar esto de aquí porque en los últimos 25 años 40 millones de norteamericanos han abandonado la iglesia. 40 millones. Y las razones, según los estudios a los cuales esta persona aludía, van en esta línea: pereza, apatía, otras prioridades, tensiones relacionales, el hecho de no encontrar respuestas a preguntas relevantes en su vida. Luego fueron dadas otras respuestas para haber abandonado la iglesia: asuntos de género, sexualidad, asuntos raciales, visión política, heridas causadas por la iglesia y abusos. En mi opinión, yo creo que frecuentemente, más que razones para abandonar la iglesia, muchas de ellas son razones que resultan como resultado después de que Dios ha decidido abandonar la iglesia. Apatía, aburrimiento, pereza. Yo he oído toda clase de críticas acerca de Dios. Todavía no he escuchado a alguien llamar a Dios aburrido. Algunos piensan que la pandemia afectó la iglesia, pero en la medida que viajo, en la medida que escucho, en la medida que voy a programas, en la medida que soy entrevistado, más me convenzo, no sé cuál sería la opinión aquí, pero
que la pandemia más bien reveló lo que había ya en el interior de la iglesia. No me imagino que las restricciones de la pandemia hayan sido tan gravosas como la persecución cruel de los cristianos en los primeros siglos, ni las restricciones legales que dichos cristianos tuvieron en los primeros siglos. Y sin embargo, la iglesia no disminuyó, sino que creció, se expandió, y aquí estamos nosotros algunos siglos después. La iglesia de Cristo no solamente ha disminuido en tamaño, ha disminuido en relevancia. Se considera la iglesia de Cristo irrelevante hoy. Como diría John Piper en una ocasión, estamos experimentando una hambruna de la gloria de Dios en nuestros tiempos, pero yo creo que antes de experimentar una hambruna de la gloria de Dios, tendríamos que haber experimentado primero una hambruna del conocimiento de Dios. R.C. Sproul, uno de nuestros contemporáneos teólogos, que murió en el año 2017, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para una de nuestras conferencias justo unos meses antes de su muerte. Él fue uno de mis héroes del pasado reciente. Yo conocía la respuesta a esta pregunta, pero quise hacerla para que quedara grabada, y está ahí en YouTube, la puedo buscar. ¿Cuál es el problema principal del incrédulo? Y él me dijo, bueno, obviamente que no conoce a Dios. E inmediatamente después, sin pestañear, me dice, y el problema número uno del creyente es que él tampoco conoce a Dios. ¿Qué? Él agregaba, no conoce a Dios íntimamente como Dios quiere ser conocido. Me pareció interesante que Piper y Sproul coincidían en la misma, o llegaron a la misma conclusión desde ángulos distintos. Lo que yo quiero hacer antes de continuar, ¿verdad?, con esta exposición es comenzarme a referir a uno de los profetas del Antiguo Testamento, a alguien que tuvo el llamado de Dios para casarse con una prostituta, y su nombre inmediatamente viene a tu mente, y es Oseas. Oseas tuvo un ministerio por 50 años. 50 años ministrando a una nación que no escuchaba. Oseas fue llamado a ministrarle al reino del norte en un momento cuando ya se aproximaba el exilio de las 10 tribus del norte. En un momento donde Israel estaba muy bien económicamente, pero en bancarrota espiritual. Y en un momento donde Dios de alguna manera le comunicaba a Israel, tu bonanza económica no tiene nada que ver conmigo. Absolutamente nada. Y Oseas le predica a una nación que se había olvidado de Dios y que como consecuencia Dios decidió olvidarse de ella. Había olvidado a Dios, había olvidado su ley, y la nación entera estaba cosechando los frutos de lo que había ocurrido. Y esto es como Oseas describe la condición de la nación. Yo voy a leer solamente un par de versículos del capítulo 4 del libro de Oseas. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. La Nueva Versión Internacional dice, el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Es como que Oseas le está diciendo a la nación, nos vamos al juicio, nos vamos a la corte, y yo quiero que tú sepas que te vas a entrar con el Señor, y Él tiene cargos que presentar en tu contra, y aquí están los cargos. Pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 1, versículo 2. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Versículo 3. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Algo estaba pasando con la agricultura y con la piscicultura
de la nación como consecuencia del juicio de Dios. Y luego en el versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo. Es como si Dios dijera, mi iglesia es destruida por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento que te di. Es como si Dios le dijera a la iglesia, el conocimiento que te di en mi palabra lo has rechazado, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cada palabra es pesada del texto que yo leí. Pero yo quiero llamar la atención sobre el último versículo, dos frases en el versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La nación entera estaba pagando las consecuencias de que la ley de Dios, o a la ley de Dios no se le estaba prestando atención. Y por eso Dios tenía una querella contra los habitantes de aquel lugar. Nosotros no podemos olvidar que nadie peca en pecado. Si hay algo que nuestra iglesia ha oído una y otra vez, el pecado de uno nos afecta a todos. Hasta el punto que cuando hemos tenido que disciplinar a alguien públicamente, decimos, hoy Ivy ha pecado. Es uno de los nuestros. Y nadie peca en pecado. La nación estaba viviendo un eclipse de Dios. Y como consecuencia, la nación había perdido el derecho de representar a Dios como sacerdote. Dios nos estaba dirigiendo, hay un par de versículos que yo no leí, pero cuando Dios se dirige directamente al sacerdote y al profeta, pero finalmente Él no se dirige solo al sacerdote, solo al profeta, sino que se dirige a toda la nación y le dice, tú has perdido el derecho como nación. Yo te llamé como una nación para que me representara delante de las demás naciones y tú eras mi nación sacerdotal. Escucha como Dios se lo dice a Israel en el monte Sinaí, a 11 meses quizás de haber salido de Israel, inmediatamente antes de recibir la ley. Escucha lo que Dios dice en Éxodo 19:5. Ustedes, la nación entera, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y ese es el privilegio que Dios está diciendo, lo perdiste. No me puedes representar porque no me vives, no me conoces, no representas mi ley, no vives mi ley, no proclamas mi ley. No puedes ser la nación que me representa ante el mundo. Y cuando Israel ignoró la ley de Dios, lo más importante para Dios, porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios, Dios decidió, yo me voy a olvidar de lo más importante para ti, de tus hijos, que es otra forma de decir de la próxima generación. Porque no podemos sembrar limones agrios y cosechar naranjas dulces. Nosotros solamente vivimos lo cosechado por generaciones anteriores. Y eso es como pasó en Israel. Hoy la iglesia está en crisis en Occidente. Cuando Dios es eclipsado, la familia sufre. Cuando la familia sufre, todas las familias de la nación y luego de la iglesia sufren. La iglesia es un conjunto de familias simplemente. Y en los días de Oseas, la nación estaba a punto de ser llevada al exilio. La descomposición social y moral de aquella ocasión se asemeja mucho a la descomposición social y moral de nuestros días. En el caso de Israel era fruto de un liderazgo que se desvió primero y luego arrastró al resto de la nación. La ley de Dios no era enseñada. Como la ley de Dios no era enseñada, Dios no era conocido. Como Dios no era conocido, Dios no era honrado y la nación no le seguía, se había apartado. La presencia manifiesta de Dios ya no estaba. Dios es omnisciente. Dios no puede salir de ningún
rincón de la existencia, ni siquiera del infierno, porque Él es omnipresente. Pero hay algo que los reformadores y los puritanos conocieron y la gente de antaño conoció, que es la presencia manifiesta de Dios. Y la presencia manifiesta o la ausencia de ella explica el orden, el respeto, la moralidad y el valor que vemos que una sociedad le tiene a la vida. Y cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, no estamos hablando de señales sobrenaturales. Ellas pudieran ocurrir, pero eso no es que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo más bien a lo que la iglesia primitiva vio y experimentó cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que la cabeza del movimiento cristiano había sido crucificado y eventualmente resucita y asciende y desaparece del medio. La iglesia comienza a crecer y comienza a multiplicarse y resulta que los discípulos estaban siendo acusados de que habían llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Y luego entonces el movimiento comienza a ser perseguido y la gente se va hasta Samaria y luego el texto dice que Samaria se llenó de gozo. Jerusalén está llena de la enseñanza de los apóstoles, Samaria está llena de gozo, la iglesia sigue creciendo y la palabra llega hasta Éfeso y ahora de repente la gente de Éfeso comienza a quemar sus libros y a abandonar sus prácticas ocultistas. Todo lo anterior, con una iglesia perseguida y un imperio en contra, solamente tiene una sola explicación y es la presencia manifiesta de Dios, que es imparable. El profeta Oseas dio a conocer la causa por la cual el pueblo estaba siendo destruido, la falta de conocimiento de Dios. Expresado, revelado en su palabra. Decía Lloyd Jones que todos los males que nosotros vemos en las iglesias y en las naciones se deben a una desviación de la palabra de Dios, o dicho de otra manera, a un alejamiento de la persona de Dios. Por unos 10 siglos anterior a la Reforma, del siglo V al siglo XV, la sociedad estuvo sumergida en una especie de oscuridad y de confusión y de poco desarrollo, conocido como los años oscuros de la historia o de la iglesia, donde la Biblia, la palabra de Dios, ni se predicaba y había caído en desuso. Y la oscuridad permaneció hasta que Dios, en su soberanía, en su providencia, encendió un faro de luz, uno solo, inicialmente, en una ciudad llamada Wittenberg. Allí nació la reforma de Lutero, un día cuando un hombre se atrevió a clavar, de hecho, no la clavó él, aunque esa es la tradición, pero sigamos con la tradición, decidió clavar las 95 tesis en una puerta de una catedral en aquella ciudad. Y el movimiento reformado y reformador no fue más que el mover de la mano de Dios en un momento dado, cuando la revelación de Dios, que había sido ocultada por 10 siglos, que había sido olvidada, sale de la oscuridad, es predicada y la oscuridad fue aliviada. Europa sufre primero un despertar y luego una reforma. Tan evidente fue la transformación que Europa sufrió que los reformadores acuñaron una frase post tenebrax luz, o después de las tinieblas, oscuridad. Después de las tinieblas, oscuridad, para referirse al hecho de que por 10 siglos de oscuridad, eventualmente Dios trae luz por medio de su palabra. Y lo que los historiadores han puesto de manifiesto es que cuando la palabra de Dios fue sacada del closet en los años de 1500 y proclamada primero desde un púlpito y después de otro y después de otro y después de otro,
la luz comenzó a brillar y la oscuridad fue aliviada y eventualmente desapareció. De hecho, el occidente, la civilización occidental, ha sido documentada por historiadores incluso no cristianos, fue tan grandemente impactada por los valores judeocristianos que el desarrollo de Occidente se le debe precisamente al desarrollo de aquellos valores, al dar a conocer aquellos valores, y su desarrollo fue levantado sobre valores judeocristianos. Lamentablemente las cosas han cambiado mucho desde entonces. Y el tiempo no me permite para ver cómo las cosas han cambiado en 200 años de historia, pero quizá podamos ver algunas cosas de los últimos años, donde hemos visto el avance de la secularización. Continuamente yo he oído la frase, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. Pero esta no es la primera vez que la escuchamos. Después de la década de 1960, donde se consideró, ¿verdad?, que comenzó una revolución sexual nunca vista, muchos dijeron, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. 1989 cayó el muro de Berlín, la cortina de hierro, y de repente algunos volvieron a decir cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. Año 2001 cayeron las 2 torres gemelas como fruto de estos ataques terroristas, y otros volvieron a decir cómo han cambiado las cosas con estos controles ahora de seguridad y controles de pasaporte, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. Y la última vez que la escuché fue ahora en el año 2020, con todos los controles, ¿verdad?, de seguridad, o controles tratando de prevenir que la pandemia se expandiera, con cierre de aeropuertos, cierre de fronteras, implementación de la obligación de las mascarillas, la implementación de vacunas contra el COVID, y de repente yo volví a oír a alguien que dijo, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. La realidad es que cada vez que esa frase fue dicha a lo largo de esos años, y solamente quise tomar los últimos años, los cambios que seguían estaban siendo puestos sobre los cambios anteriores. No es que volvimos hacia atrás y luego experimentamos cambios. No, nunca volvimos hacia atrás. De hecho, los historiadores consideran la década de 1960 en Occidente como la bisagra que le dio la vuelta a la civilización para nunca más volver en la dirección hasta donde había estado avanzando. La bisagra que le dio la vuelta a Occidente. Occidente es Europa, es Estados Unidos, es Canadá, y es cada área que fue influenciada, colonizada, impactada por los valores que vinieron del continente europeo. La característica número 1 de la década de 1960 no fue la revolución sexual, aunque eso fue un resultado pero la característica número 1 de la década de 1960 fue la rebelión y el cuestionamiento a la autoridad. De hecho, la frase clásica en bumpers de carro era cuestiona la autoridad. La autoridad familiar, la autoridad de los padres, la autoridad de Dios, toda fuente de autoridad. Y eso se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad. El espíritu de rebelión sembrado en el ser humano en el jardín del Edén tiene 2000 años creciendo y fortaleciéndose, y hoy nosotros estamos cosechando sus frutos. En los últimos 20 años nosotros hemos visto una revolución de valores de manera global, nunca visto, nunca ni siquiera imaginado. Hace 20 o 25 años, si alguien le hubiese preguntado, de acuerdo a los mejores analistas sociales, ¿tú te hubieses imaginado que en 20 o 25 años la sociedad iba a estar donde está hoy? Todos han dicho, no, imposible. El avance ha sido tan rápido, galopante, que nadie lo hubiese podido predecir o anticipar. La frase que se acuñó durante la reforma, post tenebrax luz, o después de las tinieblas oscuridad,
Hoy en día hay una frase similar que ha sido acuñada también por pensadores evangélicos y teólogos, que es post lux tenebras, después de la luz, oscuridad. Dada la oscuridad de los años que nos ha tocado vivir, después que la palabra de Dios iluminó y transformó a Occidente, hoy Occidente ha ido apagando cada fuente de luz que pueda recordarnos la existencia de Dios, y se ha legislado para apagar dichas luces, para que la luz de Dios no resplandezca. Y peor aún, muchos hoy viven orgullosos de vivir en la oscuridad. Esto es como han cambiado las cosas. Por mucho tiempo la iglesia fue considerada como la institución de redención, entiéndase, la institución que podía brindar esperanza y traer cambios a la sociedad. Y así ocurrió durante 200 años posterior al movimiento de Lutero. Pero lamentablemente dentro de esa iglesia muchos no dieron un buen ejemplo, y de repente cuando la ciencia comenzó a surgir 200 años después de Lutero, entonces la gente comenzó no a alejarse de los malos ejemplos, sino a alejarse de Dios. Y ahora la institución de redención pasó a ser la universidad, y la gente comenzó a confiar no en Dios, sino en la razón del ser humano. Cuando la educación no nos resolvió los problemas, porque no nos resolvió los problemas, la gente dejó de confiar entonces en la universidad como la institución de redención, la institución que podía ayudarnos a resolver los problemas y traernos esperanza, y comenzó a señalar y a confiar en los gobiernos para que nos solucionaran los problemas. Pero poco a poco, una vez más, se pudo ver que ninguna forma de gobierno pudo solucionar los problemas del ser humano, y ahora ni la iglesia, ni la universidad, ni los gobiernos son institución de esperanza ni de redención, donde la gente confía, y ahora la sociedad vive completamente confundida, sin esperanza, sin norte, sin saber para dónde caminar. Y la razón es a que la sociedad ha comenzado a vivir en medio de un eclipse de Dios, donde poco a poco su luz se ha ido apagando, y ahora vivimos con una luz que se ha extinguido. Es el eclipse de Dios del cual yo vine a hablar. Las condiciones sociales que nosotros vemos a nivel del mundo no son un accidente, ni tampoco ocurrieron de un año a otro. No, es el resultado, o es más bien reflejan el rechazo del diseño de Dios para el florecimiento de la civilización. Dios creó el mundo, y después de crear el mundo, nos dio su revelación, y en su revelación Dios nos dio un diseño de cómo relacionarnos entre humanos, cómo trabajar entre humanos, cómo relacionarnos con Él, cómo desarrollar las familias. Y cuando ese diseño fue abandonado, el florecimiento de la civilización comenzó a detenerse. Y hoy pudiéramos decir con Osea, el Señor tiene querella contra ti hoy, o contra la nación. No hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Yo no sé cuántos de nosotros estamos tan apercibidos que estos son días oscuros. Y son días oscuros no solamente para la nación, son días oscuros aún para la iglesia. Y la razón por la que eso es así es porque yo no creo que ha habido un periodo de la historia donde las condiciones de la sociedad no hayan terminado tarde o temprano afectando las condiciones de la iglesia en mayor o menor grado. Dios ha ido desapareciendo de la mente y de la conciencia del ser humano, y en algunos casos no es ni siquiera existente.
Para muchos hoy en día en la sociedad, Dios o no es existente, Dios es no existente, y si existe es irrelevante. De hecho, en muchas ocasiones hemos hablado de que muchas personas son ateos prácticos. Creen en Dios, pero viven como si Él no existiera. ¿Qué diferencia hace un Dios en el que yo creo, pero a la hora de vivir no vivo conforme a su revelación o no consulto su revelación, y alguien que simplemente no cree ni siquiera que ese Dios existe? No hay mucha diferencia entre uno y el otro. Una gran cantidad de las personas no piensan, no creen que habrá un día de rendición de cuentas ante el juez del universo. Y si no hay un día de rendición de cuentas porque no hay un juez, entonces eso explica las condiciones de deterioro social, moral de nuestra sociedad. Las ideas adoptadas en las últimas décadas en ocasiones son tan ilógicas, tan contra lo revelado por la ciencia misma, que yo me pregunto si el tiempo de que habla la segunda carta de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, si no ha llegado. Escucha lo que dice ese texto: por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Llegaría un tiempo, dice Pablo a los Tesalonicenses, donde Dios mismo le enviaría un poder engañoso con el propósito de que creyeran en la mentira, porque no habían amado la verdad. El creer la mentira es parte del juicio de Dios, porque lo único que la mentira puede hacernos es destruirnos. Como dijera alguien en el pasado, que el problema de nuestra generación no es que perdió la fe, sino que perdió la razón. Y esa frase no es de ahora, esa frase tiene 50 años. Quizá más. Que perdimos no la fe, sino la razón. Y lo que ocurre es que cuando Dios se aparta del hombre, la razón del hombre se marcha con Dios. Cuando Dios se aparta del hombre, la razón del hombre se marcha con Dios. Y esto no nos permite ver las consecuencias del eclipse en medio del cual nosotros nos desenvolvemos. Pensemos en lo que es un eclipse verdadero para entender el título del mensaje. La palabra eclipse viene de un verbo en griego, ekleipo, que significa desaparecer o abandonar. Cuando el eclipse se produce, un eclipse de sol se produce, yo creo que todos sabemos cuál es la razón, y es que la luna se ha interpuesto entre el sol y la tierra. Y eso entonces crea una sombra, de hecho crea dos sombras. Hay una sombra conocida como el umbra, que es la mayor, la más oscura, la más densa, y hay una penumbra, que es la menos densa de las dos oscuridades, y es el eclipse parcial. De ahí el nombre eclipse parcial y eclipse total. Usando esa descripción, entonces, es mi impresión que el incrédulo vive en el umbra del eclipse, en la parte más oscura, más densa, donde no hay luz. Pero que la iglesia no está fuera del eclipse. Los eclipses vienen y afectan todo el planeta. La iglesia está en la penumbra, donde hay luz, pero es parcial, dadas las condiciones que nos ha tocado vivir. La pregunta es, o mejor dicho, déjame verlo de esta manera primero, antes de traerlo a nosotros. Cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, ¿cómo es que la luna, que es más pequeña que el sol, logra
eclipsar al sol en ocasiones completamente. El sol no cambia, la cantidad de luz que el sol irradia no cambia, el sol no se ha movido de su lugar, pero la luna, mucho más pequeña, lo eclipsó hasta el punto que no lo vemos. ¿Cómo es que eso ha ocurrido? Bueno, yo creo que tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Cómo es que el hombre más pequeño que Dios ha podido eclipsar a Dios? Dios no cambia, Dios no se mueve de su lugar, Dios no pierde gloria, Dios no pierde atributos, Dios es, fue, es, será lo que siempre ha sido, pero de alguna manera el hombre ha logrado eclipsar a Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hizo? Bueno, en primer lugar, el hombre se ha alejado de Dios. Tú sabes que si tú te mueves lo suficientemente lejos de una montaña, tú puedes con tu pulgar eclipsar la montaña, tú puedes hacerla desaparecer. Es simplemente una cuestión de distancia. De manera que en la medida en que el hombre empujó a Dios de su mundo, de su sociedad, de su mente, de su familia, Dios comenzó a perder tamaño en su concepción. La distancia hace lucir la realidad observada mucho más pequeña, como acabo de mostrarte. Y muchos siguen creyendo en un Dios que ellos han creado en su mente. Continuamente, como médico, tengo que tratar pacientes que me dicen, no doctor, yo soy muy creyente. Ok, háblame de ese Dios que tú conoces. Es un Dios que ellos han creado en su mente, es un Dios que no es soberano sobre toda la creación. Él no controla lo que ocurre en la tierra, Él no controla ninguna de las pandemias, Él no controla ninguno de los eventos negativos de los hombres. Es un Dios a quien no tienen que rendirle cuentas. Y es un Dios que tampoco es tan santo como para airarse contra su pecado. Pero hay púlpitos así también. Y yo he estado en algunos de ellos. Hay púlpitos así. No es por accidente que el sacerdote y el profeta de Israel se desviaron primero y luego arrastraron el pueblo. Esa imagen de ese Dios que yo acabo de ilustrarte o de mencionarte, que no es tan santo para airarse contra el pecado, dista mucho de lo que Dios dice en su palabra. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El apóstol Pablo, por inspiración divina, dice que la ira de Dios se revela cada vez que el ser humano restringe su verdad. Y tú sabes cómo esa verdad está siendo restringida en nuestros días. Es lamentable, pena da que la civilización occidental, que se levantó sobre valores judeocristianos, hoy no quiere saber nada de aquello que la llevó a la cima. Es penoso ver de qué manera tú rechazas lo que te dio fortaleza. La civilización occidental no solo restringe la verdad de Dios, y Dios se aira contra eso, dice Romanos 18, sino que es ingrata contra Dios, porque rechaza los valores que la llevaron a ser la civilización occidental. Y escucha lo que revela el apóstol Pablo en Romanos 1:21 ahora. Primero 1:18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen la verdad. Y luego sigue hablando de que aquello que se puede conocer de Dios, su divino poder y divinidad, son claramente visibles por medio de lo creado. Pero escucha lo que dice el versículo 21.
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está la oscuridad. Cuando rechazas a Dios, hay una oscuridad no solamente en la sociedad, en la mente del individuo, en el corazón del individuo. Y Romanos 1:21 dice que hay dos cosas que tienen a Dios airado. Una es que el hombre, el ser humano que Él creó, ni le reconoce como Dios, pero tampoco le da gracias. A pesar de que todo lo que nosotros tenemos, desde que se levanta el sol hasta que se pone el sol, todo lo bueno que tenemos es fruto de la bondad de Dios. Entonces lo primero que el hombre hizo para eclipsar a Dios es que él alejó a Dios de su mente, de su sociedad, de su entorno, de su vida completa. Lo segundo que el hombre hizo para eclipsar a Dios es que él creció su propia imagen por encima de lo que él verdaderamente es. En la época del Renacimiento, 1300, 1400, tú puedes ver las imágenes enormes que fueron talladas del ser humano. Eso no viene de ahora, esto tiene tiempo caminando. Un hombre que se ha ido creciendo en su concepción de sí mismo y ahora tenía la combinación perfecta, un Dios distante y un hombre grande con un Dios pequeño. Y esa es la combinación perfecta para el eclipse de Dios. El hombre moderno no concibe a un Dios que interfiera con su libertad. Preferimos un ídolo manejable que yo pueda controlar. Obviamente somos más sofisticados. No vamos a construir un ídolo de madera o de piedra. No nos vamos a postrar ante eso. No, es imposible. Nuestros ídolos son sueños y cosas que queremos lograr en nuestros logros, en nuestros éxitos y cosas que nos proponemos que no vamos a colocar en un altar físico, sino que lo colocamos en el altar del corazón, como Ezequiel le dice al pueblo de Israel. Y que ese hombre no va a soltar para colocar a Dios en su interior. Porque el problema que el hombre tiene con Dios es que no lo puede manipular, no lo puede manejar, no lo puede engañar. El ídolo sí. El ídolo está ahí para complacerle. Bien escribió el historiador presbiteriano Joseph Howard Tunian y decía: antes la religión estaba centrada en Dios. Antes lo que no era propicio para la gloria de Dios era infinitamente malo. Ahora lo que no es propicio para la felicidad del hombre es malo, injusto e imposible de atribuir a la deidad. Antes el bien del hombre consistía en glorificar a Dios. Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero no de la noche a la mañana, sino de cuando Dios hizo su presencia manifiesta a nuestros días, cuando su presencia manifiesta es ausente. ¿Cómo han cambiado las cosas? Esta frase lo dice todo. Antes el bien del hombre consistía en glorificar a Dios. Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. El uso selectivo de la palabra de Dios ha contribuido a este eclipse de Dios. Tendemos a servirnos de la palabra de Dios selectivamente, conforme a los pasajes que me bendicen, me prometen, me consideran importante, me llaman la niña de los ojos de Dios. Pero lo que tiene que ver con su ley, no. Entonces me sirvo de la palabra de Dios como si fuera un buffet. Y muchos aceptan pasajes de la palabra de Dios si ellos están de acuerdo con los pasajes. De lo contrario, juzgan a Dios de arbitrario. Y así muchos se sirven de la gracia de Dios y rechazan la ley de Dios.
no sabiendo que la ley de Dios a mí se me dio para protegerme. Igual que las leyes de tránsito se nos dieron para nuestra protección, la ley de Dios, que está muy por encima de leyes humanas, se me dio todavía para mi mayor protección. Y así muchos hablan del Dios del Antiguo Testamento sanguinario y el Dios del Nuevo Testamento amoroso, como si fueran dos dioses diferentes. Es el mismo Dios, con el mismo interés y la misma intención de tener a un hombre a su imagen y semejanza, que le conociera, para que él y ella pudieran disfrutar de sus bendiciones y de sus riquezas en gloria. Pero la ley de Dios resulta muy limitante para ese hombre moderno. Llamamos a Cristo el príncipe de paz, pero luego queremos la paz sin el Cristo. Queremos la gloria, pero sin la cruz. Queremos la gracia, pero sin la ley. Su provisión, claro, su libertad, pero sin rendición de cuentas. Los beneficios sin responsabilidades. Las bendiciones, pero sin disciplinas o restricciones. El cielo, pero sin el infierno. Múltiples iglesias niegan la realidad del infierno hoy. Queremos a Dios sin su ley y sin su santidad. Queremos sus palabras, o su palabra con sus bendiciones, pero sin demandas. De hecho, queremos la luz misma, pero sin el calor que ella genera. No sé si ustedes han estado en el campo alguna vez, pero yo recuerdo estar en el campo de mi abuela, estando pequeño. En esa época, en ese campo, lo que había unas lámparas de querosene, de gas. Y habían unas maripositas pequeñas, medio color marrón, que se acercaban porque la luz la atraía y se pegaban al tubo de la lámpara, pero tan pronto se pegaban al tubo, el calor la repelía, de manera que ellas llegaban, se pegaban y se iban inmediatamente. De esa misma manera, en los días de Cristo, cuando Él ministró, muchos se acercaron a la luz que Él trajo al mundo. La luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y muchos les gustó la luz y se acercaron, pero tan pronto Cristo comenzó a hablar de que no come su carne y bebe su sangre, no es digno de seguirme. Juan 6 dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos decidieron ya no volver a seguir con Él. Le atrajo la luz, pero rechazaron el calor que las demandas de la causa de Cristo irradiaban. Y somos entonces como esa mariposa. Tan pronto oyeron los discípulos de Cristo, y algunos hoy, muchos hoy, del precio que habría que pagar para seguirlo, entonces nos alejamos. Así le pasa al hombre moderno. Le atrae el personaje Cristo. Es intrigante. Es un carácter que nadie ha podido condenarlo. Algunos le acusaron, pero en general es alguien enigmático, es alguien magnético en su personalidad, aún 2000 años después. El problema que tenemos es con sus enseñanzas. Y tú puedes ver entonces cómo el hombre fabrica en su mente este nuevo Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia de no contribuir a agrandar el eclipse de ese Dios. Porque nosotros estamos viviendo hoy cosas que son el resultado de consecuencias de cosas que pasaron décadas atrás. Déjame leerte esta cita de Merrill Unger en el año 1955. Estamos hablando de 70 años atrás. Pero la gloria del púlpito cristiano, 70 años atrás, es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante, 70 años atrás. A los que se conocen las historias bíblicas, conocen los pasajes, recitan los pasajes bíblicos, no viven los pasajes. Y hay una sola razón. En las historias
Y en los versículos, ellos no han visto el carácter de Dios. La Biblia entera no es acerca ni de Abraham, ni de José, ni de Daniel, ni de David, ni de Sansón. La Biblia entera es una revelación del carácter de Dios a través de historias de hombres que vivieron en relación con Dios, pero lo único que Dios quería hacer era revelar su carácter, de manera que su bondad y su provisión y su gracia en perdonar a un David y su poder en un Sansón y su poder en abrir el mar y su elección soberana en elegir a Abraham, nosotros pudiéramos verlo, porque lo único que cambia al hombre es la exposición al carácter de Dios. Tú ves la historia de Moisés, él sube al monte Sinaí, pasa 40 días con Dios y cuando baja, él está tan transformado, la gente ni siquiera puede ver su rostro. Yo necesito conocer el carácter de Dios, y a eso era que R.C. Sproul se refería cuando decía el problema del incrédulo, que él no conoce a Dios, y el problema del creyente, que tampoco conoce a Dios, porque conoce historias y conoce doctrina y recita catecismo y una serie de cosas, pero él no conoce el carácter de Dios como necesita ser conocido. Y si tú seguías explorando con R.C. la razón, él te decía, porque si conocieran a Dios, vivieran diferente y hablaran diferente, no serían diferentes. Porque es axiomático. Cuando los líderes del pueblo de Dios obstruyen la revelación de Dios, como hablaba Errol Hunger en el 55, nosotros entonces sufrimos las consecuencias. Si la predicación deja de ser la exposición del carácter de Dios a través de las historias de la Biblia, llegará el momento en que Dios alejará su presencia de nosotros. Esto es algo que yo le pido a Dios que no ocurra en mi vida. Un mensaje, un sermón puede ser exegéticamente correcto, completamente correcto, pero es provisto de la unción y el poder del Espíritu para producir el Espíritu. Cristo vino a este mundo y salió de este mundo sostenido por el Espíritu de Dios. Cristo fue concebido en el poder del Espíritu, fue ungido por el Espíritu en el río Jordán. Cuando tú lees el texto de Marcos y los otros evangelios, pero Marcos lo tiene más claro, dice que él fue empujado hacia el desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El Espíritu de Dios lo llevó a la tentación, lo sostuvo en la tentación, y cuando él tuvo que luchar esa gran batalla espiritual, ¿qué él hizo? Que él citó la palabra de Dios inspirada por el Espíritu. Y cuando él expulsó demonios, y él fue a explicar cómo él expulsaba demonios, él estaba siendo acusado de que expulsaba demonios por el poder de Belcebú. Y Cristo dice que él expulsaba los demonios por el poder del Espíritu, y que ellos estaban blasfemando contra el Espíritu, y que la blasfemia contra el Espíritu no les sería perdonada ni en esta vida ni en la siguiente. No voy a entrar ahí en la explicación que eso lleva, pero lo único que quiero decir es que Cristo hizo sus milagros, expulsó los demonios en el poder del mismo Espíritu. Cuando fue a la cruz, Hebreos 9:14 dice que él fue sostenido en la cruz por el poder del Espíritu eterno. Y cuando él murió, el texto de Romanos 8 nos dice que él fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu. Cristo viene, Cristo llega, Cristo se crucifica, Cristo hace milagros en el poder del Espíritu. No se nos puede ocurrir a nosotros tratar de predicar en el poder de la carne. En el eclipse de Dios muchas veces hay mensajes o hay sermones, pero no mensajes de parte de Dios. Y lo más natural que ocurra es que escasee la palabra de Dios, lo cual ya pasó. No hay nada nuevo debajo del sol. Escucha el profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y de norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán.
La peor hambruna que un pueblo puede sufrir no es falta de pan físico, es la falta del pan de Dios. Cuando Dios falta, no es fácil discernirlo cuando Dios falta. Porque de repente lo que el hombre tiene que decir es más importante que lo que Dios tiene que decir. Nosotros eclipsamos a Dios cuando relegamos su palabra a un segundo plano. Y de un eclipse de Dios sufre la palabra y sufre la adoración de Dios. Y si la palabra sufre y la adoración sufre, su iglesia pierde el derecho de representar a Dios ante el mundo. La iglesia pierde el derecho de representar a Dios ante el mundo. Hoy más que nunca tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra, porque cuando Pablo le define a Timoteo lo que la palabra es, en 1 Timoteo 3:15 le dice que la palabra, lo que la iglesia es, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y sostén de la verdad. De manera que tú y yo tenemos que aferrarnos a esa verdad, tenemos que proclamar esa verdad, tenemos que vivir esa verdad. Nosotros no podemos olvidar que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Es como si Dios bajara y nos usara de micrófonos ante el mundo, a este mundo oscuro, y le dijera al mundo a través de nosotros: por favor, reconcíliate conmigo. Y tampoco podemos olvidar que Cristo nos dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos clamar a Dios, como John Knox lo hizo cuando le dijo a Dios: dame a Escocia o me muero. Hermanos, tú y yo estamos en España, tú y yo tenemos que clamar a Dios y decirle: dame a España o me muero. Dame a República Dominicana o me muero. Dame a Latinoamérica o me muero. Y cuando Knox hizo eso no fue una demanda arrogante, no, era el dolor de un hombre que le dolía la perdición de su nación. Y los únicos que podemos hacer eso somos aquellos que hemos sido encomendados por Dios con la palabra de la reconciliación. No podemos olvidar que la oración mueve la mano que mueve el mundo. Y antes que alguien pudiera levantarse: no, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero el Dios soberano dijo: no tenéis porque no pedís. La oración, decía ahí en Bounds, mueve la mano que mueve el mundo. Si Cristo supo pasar noches orando, nosotros no podemos tomar a la ligera lo que Cristo tomó tan en serio. Lutero decía: yo normalmente oro 2 horas al día, a menos que yo tenga muchas cosas ese día, en cuyo caso yo oro 3 horas. Mientras más cosas tengo, más motivo de oración yo tengo. Jesús oró para que el Espíritu viniera, ya vino, y mora en nosotros. Ahora nos toca pedir para que el Espíritu nos llene. Un cristiano sin oración descansa en su propia suficiencia. Y una predicación sin la unción del Espíritu es como un barco de vela sin viento. No se mueve. Necesitamos mover de la mano de Dios. Nada más va a cambiar la iglesia y nada más va a cambiar la sociedad. Los reformadores oraron. Este es el fin de semana para recordar la reforma. Los reformadores oraron, predicaron y confiaron hasta ver que Dios pasara a estar en el centro de la historia como el que mueve los eventos de todo el globo terráqueo y los controla. Los reformadores oraron, pidieron, confiaron para ver a Cristo pasar al centro de la predicación. Y oraron y esperaron hasta ver la Biblia que pasara al centro de la vida de la iglesia. Tú puedes creer que si alguien me preguntara a mí: ¿cómo me resumes el legado de la reforma?
en 3 ideas. Esas son las 3 ideas que resumen el legado de la Reforma. Dios pasó a estar en el centro de la historia, Cristo pasó a estar en el centro de la predicación y la Biblia pasó a estar en el centro de la vida de la iglesia. Y para tú y yo ver eso, necesitamos orar por el favor de Dios. Necesitamos clamar, rogarle a Dios por su favor. Nada más lo va a hacer. Luego nosotros tenemos que ir y vivir la verdad, vivir lo que enseñamos, lo que proclamamos. Nosotros necesitamos predicar y evangelizar en el poder del Espíritu, no confiando en estrategias de hombres. Cuando nos reunimos antes de predicar aquí, nos reunimos en el patio, una hermana oró y le pedía a Dios, y le decía a Dios, estamos orando en el poder de tu Espíritu y no es en estrategia de hombres. Y yo decía en mi interior, yes, amén. Hermano, necesitamos unirnos alrededor de un conjunto de verdades bíblicas que representan la columna vertebral de la fe cristiana. Nuestras divisiones no glorifican a Dios. No glorifican a Dios. En el aposento alto, horas antes de Cristo morir, en la oración más famosa que Cristo hizo y que quedara registrada, 6 veces Cristo ora para que seamos uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y finalmente necesitamos un espíritu manso y humilde que demuestre que tú y yo hemos sido cambiados por el poder del Evangelio. El mundo no puede creer en el Evangelio si no ve el poder del Evangelio hecho vida en nosotros. Y eso comienza por hombres y mujeres que tienen un carácter manso y humilde, que reflejan a Cristo y que están dispuestos a rendir sus voluntades para que Dios lleve a cabo la suya. Mientras Dios sea Dios, y mientras haya gente que esté dispuesta a orar y a interceder y a clamar, y haya otros o los mismos que estén dispuestos a predicar su palabra, todavía queda un rayo de esperanza para que la oscuridad una vez más pueda ser disipada y que entonces la luz pueda resplandecer otra vez. Amén. Padre, gracias. Amén. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por la historia, gracias por tu carácter revelado en la historia bíblica y en la historia de los personajes. Señor, si hemos podido glorificar tu nombre, a ti sea gracias por la oportunidad que tú nos brindas en el nombre de Cristo, bajo tu autoridad, de poderle hablar a tu pueblo, que tiene hambre de ti y que quiere salir y hacer hambrientos a otros cuando compartan tu pan. En Cristo Jesús te hemos orado y predicado.